Padre, de esta manera, Señor, queremos darte gracias, Señor, por habernos permitido llegar hasta aquí el día de hoy, Señor. No solamente en el aspecto físico, Padre, sino también en lo espiritual, porque ya no hay nada, Señor, que nos ataje llegar a tu presencia, Señor. Gracias por este gran privilegio, Padre amado, y gracias porque hemos podido ir entendiendo a través del tiempo, Señor, que de esta manera como tú nos los das, Padre amado. Te rogamos, Señor, que tu palabra el día de hoy, Señor, sea expuesta, Señor, con claridad, Padre Santo. No diluida, Señor, y tampoco adulterada, Señor. Que la misma, Señor, cale en nuestros corazones, Señor. Y que podamos seguir creciendo, Señor, para tu honra y para tu gloria, Padre Santo. Queremos pedirte, Señor, que tengas misericordia, Señor, de esos padres, de todas esas familias, Señor, que han sido afectadas, Señor, por esa masacre, Señor. Señor, sé con ellos, Padre Santo. Debe ser terrible, Señor, para ellos, Señor. No solamente sus familiares, Señor, la comunidad, Señor. Mira cómo ya han habido altercados, Señor, entre el pueblo, Señor, y representado en esta forma, Señor, en el periodismo, Señor, porque muy acertadamente han inquirido, Señor, ante las autoridades, Señor. Parece que hubo errores allí, Señor. Pero en este momento, Señor, lo que queremos pedirte es que tengas misericordia de ellos, Señor. Y ayúdanos en este momento a presentar tu palabra. Y ayúdanos, Señor, a recibirla. Señor, remuéveme de esta ecuación, Señor. Solamente usa mis labios, Padre Santo. Y ata mi voluntad, Señor. Ata mi pensamiento a tu voluntad, Padre Santo. Y háblale al pueblo de Dios. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. El mensaje de hoy va a estar en el capítulo 4 del Evangelio según San Juan. Y vamos a leer desde el versículo 3 hasta el 6. Y por favor no pasen la página porque vamos a seguir desarrollando de ahí. Juan capítulo 4, versículo 3 al 6. Dice así la palabra de Dios. Salió de Judea, este era Jesús, y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. 4, capítulo 4, versículo 3 hasta el 6. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. ¿Se pueden sentar, hermanos? Porque va a ser largo. El pastor me dijo que como hasta las 4 más o menos predicara. Bastante, ¿verdad, mija? Ay. Durante la existencia de la humanidad, la mujer ha sido atropellada. Y me atrevería a decir que no ha habido cultura alguna que no esté exenta de cometer este atropello. Podemos ver desde los pensadores clásicos griegos, como también los romanos e intelectuales modernos, la hostilidad hacia la mujer, por citar algunas frases que son, a mi punto de vista, misóginas, de personas que influyeron de algún modo en nuestras sociedades. A continuación, las siguientes frases. La primera: de aquellos que nacieron como hombres, todos los que fueron cobardes y se pasaron la vida haciendo maldades, fueron transformados en un segundo nacimiento en mujeres. Tal es el origen de todo lo que es femenino. Esto lo dijo Platón, filósofo griego del siglo V a.C. ¿Qué hay otra? La esposa no debe tener sentimientos propios, sino que debe acompañar a su marido en todos los estados de ánimo de éste,
ya sean serios, alegres, pensativos o bromistas. Esto lo dijo Plutarco, filósofo griego, quien vivió en el siglo I y II antes de Cristo. ¿Qué hay otra? Las mujeres han de guardar siempre la casa y el silencio. Esto lo dijo Fidias, que fue el escultor y arquitecto griego del siglo V antes de Cristo. Este fue el arquitecto que diseñó y construyó el Partenón en Atenas. Pitágoras, que no se quedó atrás, que vivió en el siglo VI antes del Señor, dijo: hay un principio bueno que ha creado el orden, la luz y el hombre. Y hay un principio malo que ha creado al caos, las tinieblas y la mujer. Nuestro querido amigo Winston Churchill, el que dirigió a los británicos en la Segunda Guerra Mundial, nos dejó esto como pensamiento. Dice: ¿quién es? Dice él que el coñac es como la mujer. Ya se ríe porque lo ha leído, ¿verdad? Que no hay que maltratarla. Hay que apretarla y calentarla y tomarlas por sorbo. Qué tristeza. Ahora escuchen esta frase que es más antigua. Si una mujer habla irrespetuosamente a su hombre, a esa mujer se le debe aplastar la boca con un ladrillo cocido. Esto lo dijo Urukagina, quien fue un rey de Sumeria, en el 2350 a.C. Ya saben por dónde vamos, ¿verdad? Así como estas pocas frases que les he citado, hay miles que se han dicho a través de todos los años por personas influyentes en nuestras culturas. De esta manera, hermanos, podemos ver que el abuso hacia la mujer ha existido desde siempre. Leíamos en el versículo 3, que el Señor había ido de Judea a Galilea. Y el texto nos dice que Jesús salió de esta ciudad hacia el norte. Si hacemos uso de los puntos cardinales, nos encontraremos que el Señor iba viajando de sur al norte. Aquí no sería de abajo para arriba, ¿verdad? Sino el norte para acá. O sea, el Señor estaba saliendo de aquí del sur, iba a caminar hacia el norte. Dicho de otro modo, Judea estaba en el sur y Galilea en el norte. El verso 4 dice que le era necesario pasar por Samaria. Por favor, vayan siguiendo el texto. Esta región estaba localizada en medio del camino a Galilea. Más adelante vamos a hablar un poco de ella. Aquí la primera pregunta que surge es: ¿por qué le era necesario a Jesús pasar por Samaria? ¿Sería una cuestión geográfica solamente, como hemos mencionado, o había algo más que le era necesario al Señor pasar por allí? Veamos pues el verso 7. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Aquí es donde la cosa se nos pone buena. Porque en el verso 9, Juan nos dice que la mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Subraya esa palabra, mujer. Acuérdense que estamos hablando hoy de mujeres, pero no como en las cantinas. El evangelista continúa diciendo: ¿por qué? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Aquí debemos regresar un poco al contexto. Ya hablamos de la ubicación de Judá y Galilea, y que en el medio se encontraba Samaria. Ahora la cuestión es ver por qué los judíos no se tratan entre sí.
Se dice que la distancia más corta entre dos puntos es una línea recta. Este fue el camino que el Señor tomó. Sin embargo, en esa época los judíos que viajaban en ese trayecto lo hacían viajando hacia el este, cruzaban el Jordán, luego caminaban rumbo norte y nuevamente cruzaban el Jordán y luego caminaban hacia el oeste hasta llegar a Galilea. Esto les tomaba algunos 6 días versus el poco tiempo que les tomaba hacerlo en línea recta, que es de solo un día. La razón del por qué los judíos escogían el camino más largo o esta jornada tan desproporcionada es el odio que existían entre ellos en contra de los samaritanos, que se originó desde hacía más de 600 años. Para que tengamos una idea de tiempo, desde el descubrimiento de América hasta el presente han pasado 530 años. Podemos imaginarnos los altercados que pudieron haber habido en todo ese tiempo, ¿verdad? En ese tiempo tan largo y en una distancia tan corta. De hecho, los evangelios relatan un ejemplo que lo encontramos con los discípulos de Juan y Santiago cuando les preguntaron a Jesús que si quería que oraran para que el Padre mandara fuego del cielo y los consumiera. Eso fue allí en Samaria, para ser usado contra los samaritanos. Ya ustedes conocen el resto del relato bíblico. Creo que es Lucas capítulo 9, versículo 51, si no estoy mal. Vayamos un poco más atrás del tiempo. Vayamos un poco más al tiempo, al contexto. El rey David había unificado el reino y bajo el reinado de Salomón se mantuvo de esta manera hasta que después de su muerte, luego el reino se dividió. Se dividió entre el reino del norte y el reino del sur. El del norte fue entonces conocido como el reino de Israel y el del sur como reino de Judá. En el reino del norte se levantaron varios reyes como Onri, que hicieron lo malo ante los ojos de Jehová e hizo peor que todos los que habían reinado antes de él. Eso lo pueden encontrar en Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 25 en adelante. Yo se los leo aquí. Este rey edificó Samaria y la hizo capital. Ahí está quién y cómo se construyó la ciudad. Este rey edificó Samaria y la hizo capital del reino, o sea, el reino del norte. Luego gobernó su hijo Acab y este sí que la sacó de jonrón. La palabra dice, entregándose completamente a la idolatría, haciendo altar a Baal y a Acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Esta es la razón por la que el Señor entrega el reino del norte en manos del imperio más sanguinario que existía hasta el momento, los asirios. Los gobernantes de este imperio tenían como estrategia deportar de sus tierras al pueblo que invadían y enviar gente de otras regiones a poblar las tierras conquistadas. Estos traían consigo el culto a sus dioses y trajo como consecuencia un sincretismo religioso en la región de Samaria. ¿Están siguiendo, verdad? Las deportaciones no fueron 100%, lógicamente hubo gente que se quedó allí, pero se mezclaron entonces con los samaritanos. Esto era sin duda alguna la razón por la que los judíos y samaritanos se detestaban. Hay un verso, si se puede decir, no conozco yo bien eso, de la Mishnah, que es una de las tradiciones orales de los judíos, y dice, no te entregues, y la voy a leer textualmente, y no te entregues excesivamente a la conversación con la mujer. Esto se ha dicho respecto a la propia mujer de un hombre. ¿Cuánto más entonces ha de aplicarse a la mujer de otro? Que se entrega en exceso, aquel que se entrega en exceso a la conversación con una mujer se hace daño a sí mismo y descuida el estudio de la ley. Eso no lo dice la palabra de Dios, eso dice la tradición de los judíos. El texto que hoy estoy predicando dice que era como la hora sexta. En nuestra manera de medir el tiempo hoy en día,
Eran las 12 del mediodía. La costumbre en esas aldeas de Oriente Medio es que las mujeres vayan a sacar el agua en la mañana temprano o bien caída la tarde para evitar el sol del mediodía. También la costumbre es ir acompañada por otras mujeres, así se ayudan a levantar el cántaro que es bastante pesado cuando están llenos. Y les es muy difícil levantarlos, pero aquí encontramos a esta mujer al mediodía sola, en el pozo sacando agua y diciéndole al Señor que cómo se atrevía a pedirle agua a ella, que era mujer y samaritana. Todos los comentaristas de esta historia concuerdan que es muy posible que esta mujer no gozaba de muy buena reputación entre su pueblo. Se puede decir que era una mujer marginada social, o sabía que podría encontrarse con viajeros en el pozo. La costumbre era que cada persona llevara consigo un artefacto hecho de cuero en forma de bolsa que podía enrollarse y guardarse para facilitar su transporte. Era como portátil, y usaban unos pedazos de madera, unos pedacitos de madera que colocaban en el medio para abrir la boca de la bolsa, de tal manera que pudieran abrirlo y permitir que se llene de agua a medida que van introduciéndolo en el pozo. Pidiéndole Jesús a la mujer que le diera de beber, acababa de romper la barrera social de que una mujer pudiera hablar con un hombre. Todo esto, sobre todo en un lugar donde no hubiera más personas. Jesús no tuvo en cuenta los rencores que se habían desarrollado hacía más de 600 años entre judíos y samaritanos. Jesús también eleva la autoestima de la mujer, la dignifica. Y esta mujer se ve afirmada cuando Jesús le pide que lo ayude con el recurso con que ella cuenta. Teniendo esto último en cuenta, sigamos leyendo en el verso 10. Dice: respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Versos 11 y 12. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. Notemos algo aquí que pasa en este momento. Ya aquí la mujer no tutea a Jesús, ahora le dice Señor. Sin embargo, todavía sigue pensando en lo físico, en la profundidad del pozo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Todavía ella está pensando en lo físico. Y notemos que ella se identifica como descendiente de Jacob, a lo que Jesús le responde: cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiera del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. De la misma forma que el Señor le dio la importancia en cuestión, de la misma forma que no le dio la importancia en cuestión del género, Él le hace lo mismo con este relato político religioso que la mujer le presentaba. Hay un comentario que hizo William Temple, y dice que aquí sería muy apropiado a esta situación, y dice así: Jesús, siempre que se enfrentaba a una pregunta que pudiera suscitar la superficialidad y la falta de espiritualidad del pensamiento humano, trata la pregunta penetrando hasta el principio que gobierna la esfera de la vida a la que se refiere. A diferencia de la mujer, Jesús va directo al tema de la bebida que quita la sed de forma permanente y se convierte en un manantial para todos los demás que fluye para vida eterna.
Dicho de otro modo, hermanos, el recurso que el Señor usa para quitar nuestra sed debe ser un recurso perenne en nuestras vidas, como un manantial de agua viva que otros puedan acercarse y beber de esta agua. Hasta este punto la mujer solo ha logrado entender la primera parte del verso 14, que es el que nos dice, por lo que ella dijo en el verso 15, dame de esa agua para que no tenga yo sed y venga aquí a sacarla. Ella se había plantado la idea de recibir un agua mágica que quitara su sed y aliviara el trajín diario, como la religión que elimina los problemas sociales, la injusticia, que pare el alza del combustible, la inflación, alivie mi dolor psicológico y me pueda hacer sentir bien. También la religión nos puede llevar a esto que se está desarrollando hoy en Colombia, que haya un político que nos dé la salvación. No se duerman, hermanos, ya ahorita vamos a terminar. En el capítulo 16 Jesús le dijo, bueno, antes de eso, todavía aquí la mujer no está interesada en convertirse en un manantial de agua para los demás. En el capítulo 16 Jesús le dijo, ve y llama a tu marido y ven acá. Verso 17, respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. En realidad la verdad que había pronunciado era solo la afirmación técnica. El Señor sabía perfectamente que había mentido. Hay un detalle en este es solo mi humilde opinión. Cuando el Señor expone a esta mujer en la cantidad de maridos, es curioso ver cómo se empieza en secuencia desde el quinto y el sexto. O sea, con el que vivía en ese momento. Puede simbolizar como los hombres que ha tenido no han podido satisfacer la necesidad de su alma. Y en parte de este capítulo, como hemos leído, el Señor le dice, si bebieras de esta agua, y se refería a Él. Es como si dijera, yo soy el único hombre que puede darte plenamente lo que necesitas. La Biblia habla de que nuestro Señor es el novio o esposo de la iglesia. Y en el caso de esta mujer samaritana, quien ha tenido 6 maridos, puedo decir que en caso figurativo o simbólico, el Señor Jesús sería el 7º. Y el 7 representa la plenitud y la perfección. Solo en Jesús estaría completa y plena. Qué hermosa enseñanza. Los hombres son pecadores y pueden fallar, pero Jesús jamás. Ten presente esto, hermano. Continuando en el texto, ya Jesús la expuso en su propia mentira. El domingo pasado el pastor Gilberto nos enseñaba cómo el Señor expuso al rey David junto al profeta, usando al profeta Natán. Él hizo exactamente lo mismo con esta mujer. El verso 19 le dijo, están siguiendo, ¿verdad? Leyéndolo. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte. Me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que es en Jerusalén. Es el lugar donde debe adorar. Con toda seguridad estaba incómoda por haber sido expuesta
de una forma tan inesperada, entonces quiere entrar en una disertación teológica sobre la ideología entre judíos y samaritanos. Verso 21, Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no veis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Esta afirmación de Jesús se basa en el hecho de que Dios había dado su revelación especial. Ellos habían sido escogidos por Dios como instrumento, ellos, los judíos, como instrumento para recibir y guardar, transmitir la palabra de Dios. Y solo por esa revelación podemos saber con exactitud cuál es el camino para la salvación. Romanos capítulo 3, versículo 1 y 2 nos dice: ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O qué aprovecha la circuncisión? El mismo apóstol Pablo dice: mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. También debemos entender que parte del problema de los samaritanos era que solo aceptaban el Pentateuco. Y al rechazar el resto de la palabra, adoraban lo que no sabían. Espero que me estén siguiendo, que no, yo no sea que estoy perdido, ¿verdad? Nada más. Dice el Señor: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, buscan que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Jesús le revela a esta mujer la enseñanza más grande acerca de la adoración en el nuevo pacto, incluyéndola a ella. Una vez más la eleva como persona, y en ese proceso a todas las mujeres con ella. Ahora la pregunta es, hermanos, ¿en dónde debería estar la presencia de Dios? ¿En Jerusalén o en el monte Gerizim? Jesús le deja ver que en ambos sitios han quedado sin importancia. La división geográfica queda eliminada para adorar a Dios. Ahora, el gran privilegio de esta mujer que ha sido escogida por Dios para ser portadora de esta gran noticia en su aldea. La hora de la que habló Jesús que venía ya llegó, y es la cruz, la resurrección, y todos los que se acerquen a esa cruz y crean en esa resurrección, seremos los verdaderos adoradores. Verso 25, le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. ¡Wow! ¿Qué encuentro tan glorioso! Esta frase, yo soy, es la misma que aparece en el Antiguo Testamento cuando el Señor, desde la zarza ardiente, le contestó a Moisés quién era Él, el que hablaba, y el Señor le dijo: yo soy. Este Evangelio de Juan hace una lista de dichos llamados yo soy. Yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy la vid. Amigo y hermano, muchos hombres han muerto de sed en el desierto. Este mundo te podrá quitar la sed de forma temporal y pasajera, y volverás a tener sed nuevamente. El gran yo soy, nuestro Señor Jesucristo, es la fuente de agua que brota, que salta, que rebosa para vida eterna, y es la única fuente que quitará la sed de forma definitiva. Jesús dijo: yo soy la vida. Si no estás en Jesús, estás en camino de muerte. El único que puede quitar la sed es Él. Y quiero terminar con esto, hermanos. Mi hija Lorena hace unos años estuvo de misionera en Nepal. Ella me contaba la historia de una mujer joven que su padre había abandonado a su madre cuando ella nació. Y dice Lorenita que esta señora joven pasó gran parte de su vida de aldea en aldea
buscando a su padre. Y le decía ella a Lorenita que en un momento alguien la invitó a una iglesia y dice que allí ella, buscando a su padre terrenal, terminó encontrando a su Padre celestial. Las personas jamás podrán satisfacer su necesidad como si lo hace el Señor. Él te puede sanar, restaurar, estar gozoso en medio de las circunstancias, pero lo más sublime y que ningún hombre o mujer podrá jamás hacer por ti es dar salvación y reconciliación con tu Padre celestial. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Te damos a ti la honra y la gloria, Señor. Gracias porque nos has permitido, Señor, abrir tu palabra el día de hoy, Señor. Y es un privilegio, Señor, porque ya hay sitios, Señor, en que esto lo están prohibiendo, Señor. Ayúdanos para que nosotros podamos continuar, Señor, exponiéndola, Señor. Y sobre todo, exponiéndola a nosotros mismos, Señor. Ayúdanos en este proceso, Padre Santo, hasta que tú regreses, Señor, por tu iglesia, Padre Santo. Y como decía la canción que Jan interpretaba hoy, que ella se dio cuenta y que Él estaba allí. Señor, gracias, Señor, por tu Hijo. Gracias por la cruz, Señor. Gracias por su sacrificio, Señor. Pero ante todo, Señor, gracias por la resurrección de Él, Padre Santo, porque es lo que nos acredita, Señor, a que en un momento, Señor, vamos a estar frente a frente y por la eternidad. Amén.